¿Qué tal? Con respecto a la segunda actividad de la misma materia, bueno, se tocarán tres preguntas que van en relación al mismo texto de Perry Bourdieu. Bueno, las tres preguntas se me hacen muy esenciales prácticamente para comprender de qué habla Bourdieu, qué tipo de aproximaciones tiene con respecto a, pues, al lenguaje. Bueno, la primera pregunta se sitúa de la siguiente forma: ¿para qué se necesita una teoría social que aborde las formas autorizadas del lenguaje con el que se constituye la realidad social? Bueno, desde la lectura y también desde mi parecer, quiero resaltar algunos puntos. Bueno, el primer punto es de que el lenguaje no es una reproducción universal, o sea, no tiene encausada una ley como tal, como muchos teóricos lo hacen ver. Inclusive Bourdieu aborda ese tipo de crítica con respecto a Saussure y a Chomsky, ¿no? Bueno, el lenguaje de alguna forma suele ser muy ambiguo, más bien es ambiguo. Entonces, por consecuencia, hay una falla estructural pues inerte, que quiere decir que el lenguaje no puede ser totalmente entendido de forma clara, o vamos a ponerlo así, en su totalidad. ¿Por qué? Porque esta misma falla del que hablo anteriormente tiene que ver con cuestiones relacionadas a que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se entiende. Entonces, por consecuencia, si partimos desde esa premisa, podemos abordar teorías relacionadas al lenguaje, pero teorías que no marquen precisamente ciertas reglas o ciertos parámetros de cómo debe ser estructurado el lenguaje, sino más bien teorías que dialecticen el lenguaje, es decir, que complementen cuestiones relacionadas a la cultura, aquellos elementos que son necesarios, aquellos elementos que son compuestos de una misma cultura y que la cultura los necesita para poder tener una interacción, o en este caso, para enmarcar ciertas realidades sociales. Entonces, abordar una teoría no es precisamente poner parámetros o poner reglas, sino que básicamente estructurar una comprensión dialéctica sobre el mismo lenguaje, contemplando aquellas cuestiones culturales, contextuales e históricas de cada sociedad. La segunda pregunta en causa dice: ¿cómo se da el proceso de normalización del lenguaje? Bueno, el lenguaje corresponde a una normalización cuando se ve orillado a un tipo de coerción social o algún tipo de necesidad. Es decir, algún tipo de grupo dominante lo que hace es imponer ciertas reglas o ciertos parámetros lingüísticos, y a partir de ahí se normaliza el lenguaje. Es decir, se constituye un mapa estructural donde de alguna manera se trata de ver cuáles son aquellas reglas discursivas, cuáles discursos van a operar, de qué forma y también en qué tipo de circunstancias. Bueno, se me ocurre un ejemplo relacionado a eso, que es en el colonialismo. En el colonialismo, con la llegada de los españoles a Mesoamérica, se impone lo que sería el español. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a poder discernir que en ciertos momentos históricos hay esa transición entre lo que serían las lenguas nativas hacia la dominación lingüística del español. Entonces, lo que se hace es tratar de normalizar, se normaliza eso, ya que los españoles, pues obviamente desde su punto de vista eurocéntrico, vienen y perpetúan lo que sería, pues a partir del poder, una nueva forma de comunicación, que en este caso es el español, y que se empieza a normalizar y se pone como reproducción del lenguaje hegemónica. Y entonces las lenguas nativas se empiezan a ver como ejercicios lingüísticos extraños o inclusive exteriores a lo que sería pues su originalidad. Entonces allí es donde podemos nosotros ver como ejemplo lo que es una normalización del lenguaje. Bueno, y la última pregunta, que básicamente es la más concerniente de todo esto, es: ¿por qué es importante analizar el binomio lenguaje-poder para entender las relaciones de autorización y dominación simbólicas cotidianas? Bueno, analizar el binomio lenguaje y poder nos permite de forma pues, crítica ver cuáles son aquellos discursos que están bañados desde perspectivas ideológicas. Bueno, básicamente si nos ponemos a pensar esta idea del discurso, los discursos son pues, operados en diferentes formas. Es decir, hay discursos que tienen que ver con cuestiones ideológicas, como dije hace un momento, donde se transmiten valores o se transmiten significados o transgresiones que van hacia un tipo de sociedad determinada. En este caso, ese tipo de discursos muchas veces reflejan desigualdades o violencias sociales. Los discursos los podemos ver también en la familia, en rubros religiosos, en el cine, en el arte, en la pintura, en la poesía, inclusive en cuestiones económicas o inclusive hasta en cuestiones relacionadas a entrenamientos físicos o de cualquier tipo, donde también están plasmados ciertos valores ideológicos, pero no se ven así. Hay finalidades inclusive donde se tiene como esta perspectiva de superación o desarrollo dentro de ciertos márgenes deportivos o ciertos márgenes académicos, etcétera, pero que pertenecen a ideologías neoliberales. Podemos pensar, inclusive, si analizamos en realidad este tipo de formas lingüísticas entre el lenguaje y el poder, pues también vemos si lo que está operando dentro del mismo discurso pertenece a necesidades elementales de una sociedad, o simplemente son formas ideológicas de transgresión o con fines particulares sobre cierto grupo social dominante. Por ejemplo, a través del tiempo ha cambiado el concepto de libertad, cómo se pensaba antes el concepto de libertad y cómo se piensa ahora el concepto de libertad, que muchas veces se le da como este margen de que quiere ser como que pertenece al mismo significado antiguo, pero me parece que ya tiene otro tipo de rubro, ¿no? Bueno, yo pensaba también en esta idea de a partir de la industrialización, también viene ese corte discursivo donde las mismas lógicas de producción separan al hombre de la naturaleza. Entonces, bueno, como la industria se ve precisamente autorizada por ciertas políticas de conservación ambiental, pues entonces dentro de sus mismas filosofías tratan de plasmar de forma social a través del lenguaje ciertas tramas discursivas sobre la responsabilidad humana de cuidar la naturaleza, y me parece que utilizan palabras como cuida la naturaleza, cuídate a ti, aquí es donde viene lo interesante. Si hacemos un análisis como ejemplo, donde al final de cuentas es una responsabilidad individual, y me pareciera que no es una responsabilidad totalmente general, sino que básicamente responsabilizan al sujeto propio, el consumidor, el participante, pero los que ejercen ciertos medios de producción no se implican ahí. Inclusive hasta el mismo aforismo, el mismo enunciado, lo que hace es separar esta idea del hombre y la naturaleza como seres dependientes.
Entonces, perdón, como elementos dependientes. Entonces, de alguna forma el discurso sí nos sirve estudiarlo de forma crítica para poder discernir aquellas cuestiones donde tenemos determinadas implicaciones ideológicas o si pasan a ser cuestiones necesarias de algún tipo de grupo o de sociedad. Gracias.